Bueno, nosotros arrancamos en el mes de marzo, prácticamente pasada la primera semana de marzo, las primeras voces de especialistas, algunos que están en el ámbito del CONICET, otros del Instituto Nacional del Agua, empezaron a anunciar que se avecinaba una bajante, quizás que iba a ser la más importante de las últimas 2 décadas. La verdad que se quedaron cortos, terminó siendo la más importante de los últimos 50 años. Inclusive si se compara entre los meses de abril y mayo únicamente, los registros señalan que es la más importante de los últimos 100 años. Teniendo en cuenta que abril y mayo justamente son los años decrecientes en todo lo que es la zona de la Mesopotamia y del litoral, por el periodo de lluvia que justamente se da en mayor cantidad en esos meses. El hidrómetro del puerto de Santa Fe marcó en esta semana, estuvo entre los 55, hoy ya está en 48 centímetros, así que hay una bajante sin ningún tipo de duda extraordinaria. Yo con 50 años es la primera vez que veo el río tan bajo. Hay sectores que son parte del Río Grande, por lo menos de lo que son afluentes del río Paraná, como es el río Salado, que conecta Santa Fe con Santo Tomé, que separa Santa Fe con Santo Tomé, lo que es el Coronda, que hoy se puede cruzar en motocicleta, en bicicleta, la zona de los bañados que se puede transitar y caminar por la bajante que hay. Cuando esto sucedió, al poco tiempo, las provincias aguas arriba, concretamente Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, muy juntitas, establecieron la veda. Algunos la veda parcial, únicamente prohibiendo la pesca comercial, y después ya directamente le fueron sumando también hasta la deportiva. Lamentablemente Santa Fe y Entre Ríos no hicieron lo mismo. Y bueno, ya para el 20 de marzo presentamos una nota al gobernador manifestándole la inquietud, y ahí en esa primera nota pidiéndole que evalúe la posibilidad de decretar la veda. El instrumento jurídico que se utiliza habitualmente es un decreto del gobernador a partir de lo que es la ley de pesca provincial, la ley nacional de medio ambiente. Pero bueno, como el gobernador no procedió a vetarla, hicimos una presentación, hubo 8 proyectos en la Cámara de Diputados, se manifestaron a favor de la veda la mayoría de los bloques parlamentarios, de los bloques legislativos. Hace 20 días, un poquito más, aprobamos por unanimidad, 48 diputados y diputadas, la solicitud de veda. Y bueno, justo el mismo día que aprobamos, por primera vez se manifestó el gobierno provincial, planteando de que ellos consideraban que no era necesario la veda. Y bueno, lo que sucedió ahora, esta semana, fue ya sacar la media sanción a partir de una iniciativa del diputado Cachi Martínez, más otras iniciativas propias. Y sacamos, creo, una buena ley, y ahora pasa al Senado, así que esperemos que el Senado la convierta en ley cuanto antes. Bueno, también se logró la media sanción, es un proyecto en realidad del diputado Joaquín Blanco, que presentó febrero del año pasado, del 2019. Obviamente que el país estaba atravesando una situación complicada, pero bueno, hoy estamos todavía en una situación mucho más difícil, así que me parece que el momento por el cual se logró construir los consensos es el adecuado. Estuvimos muy cerca el año pasado, antes que termine el periodo de ordinaria, de lograr la media sanción, pero bueno, faltaban algunos detalles, y ayer también se aprobó por unanimidad. Me parece que son leyes importantes, pero básicamente es tratar de que los supermercados, las grandes cadenas de comercialización de alimentos, no puedan hacer usos o se pueda atenuar con estas medidas la posición dominante que tienen en cuanto a lo que es el mercado de la alimentación. Y para esto, bueno, van a tener que cumplir
algunos requisitos de exposición de lo que se conoce como segunda marca o marcas que no son las más conocidas, las más comerciales. Pero básicamente el proyecto tiene que ver con eso, con darle la posibilidad al consumidor, al cliente, de poder visualizar en las góndolas aquellos productos que se consideran de segunda marca, que a veces no tienen la misma rentabilidad en términos económicos a quienes la venden, pero que son muy beneficiosas para los consumidores. También va a pasar al Senado, ahí tenemos expectativa que el Senado la convierta en ley. De por medio está la discusión también a nivel nacional, así que sería interesante que no solamente más allá de lo que pasa en la provincia de Santa Fe, también a nivel país tengamos la posibilidad de trabajar en todo el territorio una ley de góndola. Yo digo, son medidas que en una sociedad tan consumista, si bien yo no fui el autor del proyecto, acompañé y bueno, votamos favorablemente. En una sociedad que es tan consumista y con un capitalismo salvaje, hay que tratar de proteger a los más chicos y sobre todo a los eslabones de las cadenas de comercialización y de producción más débiles. Por eso es interesante, en primer lugar, es interesante para los consumidores, pero también es interesante para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas que producen alimentos. Y bueno, esperemos que sea una realidad y que el Senado la apruebe, ¿no? Sin duda la pandemia no te da la posibilidad de desarrollar el programa de gobierno. Me refiero a Perotti y a su equipo de trabajo. Seguramente hay muchas cosas que tuvieron que postergar y ojalá que después que termine, esperamos que después que termine la pandemia y que se empiecen a normalizar, entre comillas, la situación, tengan posibilidad de hacerlo. Yo soy muy respetuoso y banco mucho la decisión que tomó nuestro país, el presidente y por ende los gobernadores, y en particular el gobernador Omar Perotti, de priorizar el cuidado de la salud. Yo no estoy convencido de que si hoy no tenemos el pico y se alargó, tiene que ver con las medidas de aislamiento, tiene que ver con la cuarentena. Obviamente que hay que ir flexibilizando, esto no cabe duda, porque hay sectores que la están pasando muy mal. Lamentablemente nuestro país nos toca esta situación con un país con muchas dificultades. 2 años como mínimo de caída del consumo, del poder adquisitivo de los salarios no le alcanzaban, ni siquiera igualaban los índices inflacionarios, con un país muy endeudado, con corrida cambiaria que prácticamente no tenían antecedente. Fueron los más duros el año 2018 y el 2019. Yo tengo una visión absolutamente negativa del gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri, pero los 2 años fueron los peores. No nos pusimos de acuerdo en el diagnóstico. Me parece que ahí fue la primera diferencia importante entre el oficialismo y el frente. Nosotros entendemos que Santa Fe fue una provincia que se destacó a nivel nacional. Todos los indicadores están por arriba de cualquiera de las provincias en materia económica, financiera, salud pública, educación, etcétera, etcétera. Y ahí hubo mucha diferencia, inclusive fueron las polémicas más importantes en cuanto a lo que fue la discusión de la ley de necesidad pública. Pero la verdad yo veo mucha inacción en el gobierno. Por un lado reconozco lo que están haciendo en materia sanitaria, pero mucha inacción, muy lento todo para tomar decisiones, y entendemos que más allá de la pandemia hay áreas específicas que no pueden dejar de movilizarse y empezar a actuar. Y después hay muy malos resultados en algunas áreas que son vitales para poder lograr que la provincia tenga movilidad y que se reactive. Han paralizado la obra pública en forma inexplicable. En materia de seguridad nos prometieron orden y paz y fuimos
muy respetuoso hasta hace muy poquito. Nosotros recién hace una semana empezamos a hacer algunas observaciones. Por lo menos las estadísticas, los registros marcan un incremento no solamente de los hechos delictivos, homicidios, sino también nuevamente de lo que es la violencia. Y en este sentido creo que ya el gobernador va a tener que empezar a dar explicaciones. No alcanza ya con responsabilizar injustamente o no. Seguramente hay algunas críticas que son válidas, porque desde el Frente Progresista obviamente que hemos cometido errores o algunas cosas no las hemos hecho como esperábamos, pero tiene que empezar a dar explicaciones y ojalá que encuentre el rumbo y que empiece a gobernar. Realmente área por área donde vos busqué no hay ninguna acción, ninguna medida. Recién ahora han anunciado, inclusive en el marco de la pandemia, una línea de crédito, pero todo lo que hay en materia de asistencia, que es insuficiente sin ningún tipo de duda, son recursos nacionales, no son recursos de la provincia de Santa Fe. Así que esperamos que cuanto antes se pongan en acción y que nos sorprendan para bien, ¿no? Que realmente se empiecen a ver los resultados.